Buenos días, estudiantes y profesores. Hoy les voy a hablar sobre el tema esteres o ester, como quieran llamarlo. ¿Qué son? Estos son compuestos orgánicos donde los ácidos carboxílicos se relacionan con los alcoholes y generan una molécula de agua. Para complementar esto diré qué son los ácidos carboxílicos. Estos son cuando el carbono y el oxígeno están unidos por un doble enlace, como lo ven aquí, y más que tiene un grupo OH. Para decir diciendo que son los esteres, aquí hay un ejemplo de uno y con relación a los ácidos carboxílicos, que lo que se diferencia es que aquí se cambia el hidrógeno por el carbono. Y incluso pueden tener muchos más carbonos, como está aquí en el otro ejemplo. Bueno, ahora sí voy a decir su grupo funcional y su fórmula general. En su grupo funcional está un carbono y los dos oxígenos, y su fórmula general está el carbono y los dos oxígenos en el medio y las dos cadenas que suelen ser la principal y la secundaria. Pues bueno, ahora, ¿cómo se nombra? Aquí tengo dos ejemplos para hacer, que son, bueno, primero voy a hacer este primer ejemplo con este compuesto. Y bueno, primero tenemos que identificar las dos cadenas, que son la cadena principal la cadena secundaria. La cadena principal se halla cuando se halla del carbono que está unido con el doble enlace con el oxígeno, que vendría siendo esta de aquí. Así que voy a nombrar los dos carbonos, que es un carbono y dos. Bueno, y para cuando la nombre se tiene que añadir su sufijo ato cuando la nombre. Bueno, para hallar la cadena secundaria se halla con los carbonos que están después del oxígeno, o sea, que hay uno solo. Esta es la cadena secundaria. Bueno, ahora sí a nombrarla. Bueno, como vemos, aquí hay dos carbonos. O sea, su prefijo sería etano. Y con la regla de añadirle ato, sería etano de ato. Etano, ato. Y añadiendo la palabra de para separarlo. De. Ahora, como en la cadena secundaria hay un carbono apenas, se le añade el prefijo nec. Y con la regla sería, con la regla que para las cadenas secundarias tiene que ser el sufijo hilo. O sea, sería metilo. Entonces, el nombre de este compuesto es etanoato de metilo. Ahora voy a hablar de voy a hacer este segundo ejemplo. Que en diferencia con el primero que hice, es que en este segundo ejemplo, en vez de que el oxígeno esté acá arriba, está al lado del otro, como en su grupo funcional dice. Bueno, ahora voy a hacer este segundo ejemplo, que es, ahora tengo que hacer lo mismo que hice acá arriba, o sea, identificar las dos cadenas y eso. Aquí la cadena principal es donde está los dos oxígenos y el carbono, o sea, desde aquí. Y aquí tiene tres átomos de carbono, el uno, el segundo y el tercero. Esa es la cadena principal. Y la cadena secundaria sería esta de aquí, donde hay uno, que es la que está después del oxígeno, o sea, donde hay un carbono y dos carbonos. Bueno, ahora ya podemos nombrarla. Sería entonces, como en la cadena principal hay tres carbonos, entonces su prefijo sería propano. Y con la regla propano de ato.
propano, con la palabra de para separar. Y en la secundaria, como hay dos átomos de carbono, serían entonces el prefijo E y la regla que de añadirle hilo al final. Entonces el nombre de este compuesto sería propano de ato de etilo. Bueno, voy a hablarles ahora de las propiedades químicas y físicas. Espera, un momentito. Ahora, como dije, voy a hablarles de las propiedades físicas y químicas. Bueno, en las propiedades físicas, una propiedad es el estado físico. El estado físico. Bueno, aquí cuando los estéreos son pequeños suelen ser líquidos transparentes y vulnerables. Otra propiedad sería el olor y el sabor. El olor y el sabor. Que bueno, aquí bueno, cuando la cadena es más pequeña, aquí los estéreos tienen olores, digamos, muy deliciosos, como a fruta, o sea, digamos, por ejemplo, a veces huelen a plátano, a manzana, fresas, piña, y etcétera. Y estos suelen utilizarlo para aromatizantes, perfumes, y ya etcétera. Otro es la solubilidad del agua en el agua. Bueno, aquí cuando la cadena más pequeña es la que donde se disuelve el agua. Y a medida que va creciendo la cadena, esa cuando se hace más larga, se vuelve disolvente y hace que flote. Y la última propiedad, que es la de densidad, los estéreos suelen ser menos densos que el agua, lo que hacen que floten. Ahora hablaré de las propiedades químicas. Bueno, una propiedad es la hidrólisis. Aquí esta está en contacto con el agua, lo que puede romperse y volver a formar el ácido y el alcohol de los que surgieron. Otra propiedad sería la combustión. La combustión. Aquí, como todos los compuestos orgánicos, si se queman, produce dióxido de carbono y agua. Bueno, en resumen, los estéreos nos aportan mucho en nuestra vida diaria, nos aportan, o sea, hace que la química esté relacionada con nuestras experiencias personales, porque hace que podamos oler buenos olores en la fruta, buenos sabores, etcétera.